Hola, ¿cómo les va? Voy a hablarles un poquito de lo que es el proceso de jerarquización analítica. Tiene un nombre así bastante técnico, pero básicamente lo que hace es jerarquizar, o sea, priorizar eh, opciones sobre las cuales tenemos que decidir. En resumen, esto es una técnica para toma de decisiones. Es una técnica bastante interesante porque para toma de decisiones existen muchas técnicas, ciertas matrices y cosas, no sé, es muy común que uno diga, bueno, ¿cuáles son los factores que vamos a evaluar? Ah, bueno, nos interesa el factor uno, el 2, el 3 y vamos viendo los factores y después decimos, bueno, ¿y qué nota tiene cada una de nuestras opciones para esos factores? Y le ponemos una nota y después ahí multiplicamos, ponderamos y decimos quién ganó. Eso sería una matriz multicriterio común y silvestre. Jerarquización analítica es un proceso que nace ya a finales de los 70 y ha evolucionado muchísimo con el paso del tiempo, pero la esencia se mantiene. La esencia es similar a la de una matriz multicriterio. O sea, vamos a poner factores, vamos a poner opciones y vamos a elegir. Entonces, así como se puede utilizar, por ejemplo, para, qué sé yo, seleccionar a dónde vamos a abrir un hospital, en un país, bueno, y entonces, ¿cuáles son los factores que nos dicen a dónde vamos a abrir un hospital? No sé, entonces se nos ocurre ver la población no atendida. Se nos ocurre ver la distancia con respecto a los hospitales que hoy día existen. Se nos ocurre ver la distancia contra los proveedores. Y así, distintos, el nivel socioeconómico de la zona. Vamos marcando opciones. El acceso a través de transporte público. Vamos buscando opciones y después vamos poniendo distintas los lugares donde podemos poner. Estos son los factores y estas son las opciones. Ah, podemos poner uno en, no sé, X zona de Limón, X zona de Guanacaste, X zona de Pérez Celedón. Y estas serían nuestras opciones. Luego priorizamos cuáles son los factores que realmente más nos interesan y después para cada factor de esos le damos una nota a cada una de las opciones, mezclamos eso, multiplicamos y decimos, ah, la opción que ganó fue tal cosa. Podría aplicarse perfectamente. Otro proceso en el que sirve mucho y ha sido bastante utilizado es en el proceso de selección de proveedores, que eso es muy común en empresas y organizaciones a nivel mundial. ¿Qué es lo común? Bueno, yo necesito comprar cierto producto y tengo varios oferentes y yo no tengo ningún contrato exclusivo con ninguno de ellos. En un escenario como ese, lo común en instituciones, empresas, en instituciones puede ser que hablamos de una licitación y que participen bastantes proveedores. En empresas también pueden participar bastantes, pero al final se llega a tres, a una terna y se elige con base en unos criterios. Entonces voy a inventarme un caso, voy a inventar un caso en el que necesitamos comprar producto, vamos a decir equipo médico en una institución de salud y tenemos 5 proveedores, 5 empresas que nos ofrecen. Voy a asumir que todas cumplen con los requisitos legales, o sea, no voy a poner entre los factores requisitos legales, porque los requisitos legales serían un sí o no. O sea, si usted no los cumple, no puede participar, y si sí los cumple, vaya a competir. En este caso, vamos a ir a competir. Este es un caso hipotético totalmente, definitivamente, y voy a mostrarles una plantilla la cual yo les puedo facilitar, por supuesto, con mucho gusto, que yo he utilizado muchas veces. Es una plantilla basada en este proceso de jerarquización analítica. Y la jerarquización analítica es un proceso, el autor primario de esto se llama Thomas Saati, creo que recientemente falleció. Yo he leído algunos libros de él, es un tipo realmente brillante. Lastimosamente ya se nos fue. Así se llama proceso de jerarquización analítica. Entonces yo hice esta plantilla para que nadie se tuviera que preocupar por la formulación del modelo y todo lo que está debajo, y eso era muy sencillo. Entonces, es muy sencillo. En esta plantilla se llena de la siguiente manera. Yo la hice para un máximo de 9 factores, porque me parece que 9 factores es bastante. 9 factores para tomar decisiones, combinarlos y analizarlos, no es tan fácil. Y se hace más difícil si somos distintas personas las que estamos tomando la decisión. En el proceso de jerarquización analítica, uno tiene que primero definir un objetivo. Entonces, si yo voy a comprar equipo médico, qué sé yo, camas de hospital, eh, bueno, ¿el objetivo cuál es? El objetivo es comprar la mejor calidad de las camas que me las entreguen a tiempo, al menor costo posible. Ese tipo de cosas podrían ser.
Entonces yo tengo el objetivo primario, antes que ese inclusive, es pues, que mi hospital tenga disponibilidad de camas y de camas buenas. Ese sería el objetivo primario. El segundo, acabo de decir 3 factores que ayudan al objetivo primario. Pues pongámonos. Vamos a ver. Entonces, esta plantilla está hecha para un máximo de 9 factores. En las celdas en gris pueden cambiar los valores. Y aquí puse 6 alternativas de proveedores como máximo. Voy a hacer un caso en el que ni siquiera utilizamos los 9 factores, voy a hacer un caso que utilizamos 7 factores. Y 5 alternativas de proveedores que cotizaron y que licitaron y todos cumplen la parte legal, los requisitos mínimos. Y entonces vean cómo funciona más o menos el proceso de adquisición analítica. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner los nombres de los factores acá. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que el primer factor que vamos a considerarle a los proveedores para seleccionar, muy clásico el factor, es el precio de venta. El precio de cuándo nos vende. Entonces, vamos a poner el precio como primero. Luego podríamos decir, vamos a decir que tenemos unas métricas ahí, conocemos la calidad del producto. Entonces, digamos que calidad. Mi recomendación es que en estas celditas pongan nombres muy cortos. Y si quieren en otras celdas o en algún otro archivo, ponen qué significa cada cosa. Eso es porque después van a ver ustedes que los nombres que pongamos aquí me alimentan las hojas. Se pone el nombre aquí. Entonces, usted pone un nombre, precio del producto, que se vería precio del producto, y se verían ese nombre grandísimos en las hojitas. Entonces, para hacerlo más sencillo, yo recomiendo ojalá de una sola palabra. Otra que vamos a poner aquí es la experiencia que tiene el proveedor en vender este tipo de productos. Entonces, cuentan ahí cuántos años tienen y a quién le han vendido. Otra puede ser el nivel de cumplimiento que han tenido en el pasado o con otros clientes. Voy y les pregunto y ahí de una manera me averiguo. Otra podría ser, no sé, vamos a ver, la imagen, el nombre de la empresa, que es una gran marca o no, la marca. No sé, pongámosle marca, está bien, lo que queramos. Y otra podría ser, qué sé yo, la estabilidad financiera del proveedor. Le pido a los proveedores de estados financieros para ver si se pueden soportar ante un soporte, o sea, ante un mantenimiento, ese tipo de cosas. Y otra puede ser, qué sé yo, el, el, el tiempo de entrega. Digamos, asumiendo que yo me interesa que me entreguen antes. Tiempo de entrega. Solo le voy a poner tiempo, por lo que expliqué antes de que la palabra no sea muy grande. Y a estos, bueno, es proveedor A, vamos a ponerle proveedor A, proveedor B, son distintas empresas, ¿verdad? Proveedor B, proveedor C, proveedor D, toda la gente que ofertó. Noten ustedes, vamos a llegar hasta el proveedor E. Noten ustedes que si no voy a utilizar estos factores de aquí, y yo no los voy a utilizar, bórrenlos, simple y sencillamente para que me queden espacios en blanco. Y lo mismo si no voy a utilizar todas las opciones del proveedor, pues borremos. Este está hecho para máximo 6 alternativas y 9 factores, como lo expliqué antes. Una vez que ya hicieron esto, solo tienen que darle clic en el botón de iniciar modelo. Vean lo que sucedió. Cada una de las hojitas del Excel ahora se llaman con el nombre que pusimos nosotros a los factores. Entonces, claro, si aquí le hubiéramos puesto calidad del producto con respecto a las especificaciones, bueno, él hubiera intentado poner aquí el nombre de esta hojita, calidad del producto, a ver si se lo deja, tal vez tenga un máximo ahí, no sé cuál es. El tema es que igual, aunque lo dejara, se vería fatal esto. Entonces, por eso he recomendado que en las primeras siempre pongan nombres, ojalá de una palabra o dos, pero muy chiquito, para que quepa aquí, se vea interesante, precio, calidad, experiencia. Ya si ustedes quieren, como les dije en otra tablita, pueden tener ahí los nombres. Y bueno, entonces noten ustedes lo que hace el proceso de jerarquización analítica. El proceso de jerarquización analítica, lo primero que hace es que hace esto se llama matrices de comparación por pares. ¿Por qué por pares? Porque yo comparo todo lo que yo tengo, que en este caso son estos 7 factores, contra ellos mismos. ¿Lo ven acá? Todos contra todos. Eso es lo que hago. Eso es lo que se llama una comparación por pares. Lo primero es esto. ¿Y para qué se hace esto? Esto es más o menos el equivalente cuando le dábamos un peso a cada factor para ver cuál era el factor más importante. Ah, el precio es el más importante. Bueno, debería salir aquí precio. Esto es lo mismo, pero se hace
más técnicamente. ¿Por qué se hace este procedimiento de jerarquización analítica? Bueno, porque cuando la matriz es así grandecita como esta, que es de 7 por 7, grandecita, son 7 factores, eh, existe algo que se llama el pensamiento aleatorio. Y nosotros podemos, todos, tener pensamiento aleatorio. Pensamiento aleatorio más o menos es que sin culpa nos contradecimos de vez en cuando. Entonces decimos, ah, no, A es más importante que B es más importante que C es más importante que D es más importante que F es más importante que B, G es más importante que F, y ya me contradije. Y no me di cuenta, la verdad que no me di cuenta, pero eran tantas cosas que se me fue. Eso es un tipo de contradicción. Otro tipo de contradicción es que yo diga, ah, no, A es 5 veces más importante que B, y B es 15 veces más importante que C, y por allá cuando comparo A con C digo que A es más importante que C, pero solamente 2 veces. Entonces uno dice, no, algo no calza. La primera es de orden, es una inconsistencia de orden, y la segunda es una inconsistencia de separación, o sea, de importancia, de valor. Sí respeta que la opción está más importante, pero jamás la distancia que hay entre uno y otro. Esos son los dos tipos de inconsistencia. Cuando uno hace las matrices normales, multicriterios, yo hubiera puesto esta listita, ya a este le digo, ah, mira, este 25%, ya este 20, ya este 20, hasta que llego a 100. En esas existe la probabilidad de que internamente haya inconsistencias. Entonces, por eso se recomienda este procedimiento. Se ve muy matricial y todo, pero como les digo, esto es una plantilla que básicamente hace todo sola. Sí, tiene todo un procedimiento matricial, sí, es un procedimiento técnicamente complicado, es muy estadístico, muy algebraico, es la palabra creo yo más correcta, y sí, tiene matrices, normaliza matrices, saca pesos de los renglones y hace prueba de consistencia matemática, y eso lo que es eso, ver qué tanto nos estamos contradiciendo. Si nos contradecimos mucho, él aquí va a tener un mensaje que me va a decir que se contradijo mucho. Eso se trabaja con valores propios de las matrices y algunas cosas por ahí. Pero en resumen, lo que nos interesa es que hay una tabla, hay tablas publicadas mundialmente del porcentaje permitido, por decirlo así, de pensamiento aleatorio que uno puede tener en estas cosas. Porque sí, tampoco las cosas son perfectas. Entonces, listo, para efectos prácticos, ¿qué tengo que hacer? Nada. Llenar solamente de la diagonal que está ahí en unos, azulita, hacia la derecha. Todo lo de abajo, ustedes ven que ahorita está dando un error de división entre cero, es un valor que se llena solo, que es el inverso de lo que yo ponga acá. Noten ustedes que si yo pongo aquí un 5, en algún lado me va a poner un quinto, que es 0.2. ¿Ven acá? 0.2 es el inverso. Eso, para efectos prácticos, tampoco nos interesa demasiado porque la plantilla eso es lo que hace. Pero nosotros no necesariamente. Entonces, vean cómo funciona esto del llenado de los factores o la comparación de cuál es más importante con respecto al objetivo que andamos buscando. Esta presentación la estoy haciendo desde un punto de vista muy práctico, no la estoy haciendo desde el punto de vista técnico, porque entonces sí tendría que explicar todo el comportamiento matricial, el efecto de los valores propios y demás. Pero para efectos, no es, lo que me interesa en este video es la parte práctica. ¿Cómo se usa esto para tomar decisiones? Que realmente para lo cual fue inventado. Entonces, Thomas Aatti, o este proceso de jerarquización analítica, utiliza una escala bastante interesante. La escala no es del 1 al 10, ni del 1 al 100, ni nada por el estilo. Voy a intentar dibujarla acá. La escala va del 1 al 9. O del 1 a un noveno. ¿Cuál más de las dos? ¿Del 1 al 9 o del 1 a un noveno? Eso es lo que hace esa escala. Entonces, me dice, ¿cómo del 1 al 9, del 1 a un noveno? ¿Qué es ese enredo? Vamos a ver. 1 significa que son igualmente importantes. ¿Cuál es más importante para el objetivo que yo tengo para suplir las camas del hospital? ¿El precio o la calidad? Y por un momento, aunque sea nada más de forma hipotética, digamos que son iguales, yo le debería poner un 1, porque son iguales. Pero digamos que no, que me es más importante para estos efectos la calidad. Entonces yo le debería dar un número mayor a 1 a favor de la calidad. Y entonces, si lo veo desde el punto de vista del precio, es un número menor. Por eso digo, si yo le puse un 3 a favor de la calidad, y lo veo desde el punto de vista de la calidad, es un 3. Pero si lo veo desde el punto de vista de
El precio contra la calidad, que en donde la calidad en mi ejemplo ganó con un 3, es un tercio entonces. Bueno. Entonces esta escala viene aquí 1, 2, 3, 4, viene aquí hasta 9. Idealmente yo por lo menos recomiendo que corten en 7. Esto no es lineal, entonces el problema es que cuando uno no conoce bastante, a veces le cuesta mucho cuando tiene muchos factores trabajar con números muy grandes. ¿Por qué? Porque esto no es una línea de esta forma, que va a ir lineal, conforme aumenta el número aumenta. No, esto más o menos es una línea de esta forma. Cuando empieza el 1, empieza casi que son iguales el 1 y el 2 es casi igual, el 3 ya se ve más, el 4 ya más, el 5 ya más, y eso se sube y sube y sube y sube. Es muchísima más la diferencia conforme los números se agrandan. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque si yo digo que es 6, no es ni siquiera 6 veces, es mucho más fuerte la diferencia, entonces tengo que tener mucho cuidado. Pero bueno, así suena medio extraño, hagámoslo. A ver cómo se ve esto. Entonces, borré eso y me voy a volver la matriz. Y bueno, yo llego y digo, bueno, vamos a decir que precio versus calidad. En este caso específicamente, que tenemos un problema presupuestario, pedimos una calidad mínima en el cartel y todos los que están aquí la cumplen. Entonces, la pura verdad, me es más importante, en mi ejemplo hipotético, el precio. Comparo en esa escala que más o menos dibujé, de que yo no decir bastante más importante el precio en este momento. Y decido que voy a poner entonces un 5 a favor del precio. Siempre se compara fila contra columna. Entonces, si yo le voy a dar la calificación positiva a la fila, el número aquí que va a estar va a ser un número mayor a 1. En mi ejemplo, un 5. Perfecto. Veamos otra. Y el precio contra la experiencia, la verdad es que igual pedí unos años mínimos de experiencia en el cartel y todos lo cumplen, aunque tenga menos o más que el otro, la verdad es que contra el precio, va a ser el precio, pero un poquito menos, siempre más fuerte, pero un poquito menos. Bueno. Pero el precio contra el cumplimiento, digo, no, sí que no, porque las camas me urgen. Por más precio, no. Ahorita, para mi objetivo de que haya disponibilidad de camas en el hospital, el cumplimiento en la entrega es más importante hasta que el precio. Y en cuanto empezamos a discutir y decimos, bueno, tal vez en un 3, no tanto como un 4, un 5, que son muy fuertes, pero un 3. Entonces, vamos a poner, como ganó el cumplimiento, yo no puedo poner un 3 aquí. Si yo pongo un 3 aquí, estoy diciendo que ganó la fila. No, si el que gana en la fila se pone el número mayor a 1, pero si el que gana en la columna se pone el mismo número, pero 1 entre eso. ¿Ya? En vez de ponerle un 3, pongo 1 entre 3 y eso significa que ganó el cumplimiento en la columna. Si lo di enter, ustedes lo ven, ahí está el punto 33. Y ustedes lo ven, el solito va cambiando acá, ¿no? Con los números inversos, ¿sabes? 1 entre cada uno de estos números, lo voy poniendo aquí. Y entonces digamos que contra la marca, el precio contra la marca, decimos que no, que ahí sí el precio es más importante y decidimos que es en un 3. Ese número de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, si quieren jugar con el 8 y el 9 es más difícil, hasta el 7, debería salir de un consenso de equipo. Eso es lo importante de esto. Yo sé que yo puedo hacer una decisión yo solo, pero esto está pensado en que seamos varios quienes deciden y de alguna manera nos tenemos que poner de acuerdo. Y eso a veces es muy difícil. Pero bueno, eso es lo que hace muy rico el ejercicio y hace que la decisión venga muchísimo mejor consensuada. Eh, contra la estabilidad de la empresa, le vamos a dar también un 3, es importante, bastante más importante, tal vez no tanto. Y con respecto al tiempo, le vamos a dar un 4 porque el precio en este caso está más importante. Y vamos llenando la matriz. Ustedes lo ven, él solito se va llenando. Ustedes ven aquí abajo, el solito va haciendo unas operaciones y van, se llaman normalizando, eso no lo vamos ni a ver. Con respecto a la calidad, vamos a decir que calidad contra experiencia son muy parecidos y un poquito más a la experiencia. Entonces, repito, si gana la columna, si gana la experiencia, vamos a decir que la relación es 2, muy parecidos. Pero como ganó la columna, yo no puedo poner un 2. Si pongo un 2 significa que ganó la fila. Y estoy diciendo que no, que ganó la experiencia. Entonces, yo tengo que ponerle 1 entre 2. 1 entre 2. Ahí está el punto 5. Y ve que solito va llenando el inverso. Entonces, listo. Vamos a decir que contra cumplimiento es 1 entre 3, o sea que también es más importante el cumplimiento que la calidad. En este ejemplo hipotético, ¿verdad? Bueno, me interesa muchísimo, etcétera, etcétera.
y bueno, y ahí puedo seguir y puedo poner más números. Voy a brincarme un poquito y voy a llenar esto de otros números para que el video no se haga demasiado extenso. El concepto es exactamente el mismo. Tengo que llenar todas las celdas que están en blanco, las columnas de no utilizar esas, por supuesto que no. Y listo, así se hace. Vamos a llenarlas de una vez. Vamos a poner por acá entonces. Eh, Vamos a poner aquí un 0.5, o sea, un medio. Vamos a poner por acá un 1, por acá un 1. Vamos a poner por acá igual, 1 entre 2. Aquí 1 entre 2. Aquí un 1, aquí un 2. Estamos asumiendo todo esto como se imaginan. Es un proceso largo, muy interesante y muy enriquecedor, que aquí mismo en Costa Rica lo hemos utilizado en distintas organizaciones con mucho, mucho éxito para la toma de decisiones. Tanto éxito que años después todavía estamos enterados de que se sigue usando, pues no la herramienta, sino la decisión que se tomó. La herramienta tal vez se olvida o no es lo más importante. Aquí están todos, asumiendo que hicimos ese análisis punto a punto, uno contra uno, y llegamos a esta matriz. Antes de tomar decisiones y explicar cómo se lee eso que está ahí, tengo que ver si es consistente o no. Si es consistente, todo bien. Si no es consistente, algo tengo que ir a cambiar en estos números que puse porque me contradije más de lo permitido en algo. Yo me vengo aquí a ver, me voy a brincar toda esta parte y me dice que el grado de consistencia es satisfactorio. Como el grado de consistencia es satisfactorio, no tengo que hacer nada. Ya terminé. ¿Y cómo es esa ponderación? Entonces, ¿cómo quedó eso? Eso se ve aquí, a donde puse pesos por renglón. Entonces, este es el famoso pastel que suma uno. Si ustedes lo ven, yo sumo esto, él va a sumar uno. O sea, ese es el 100% de la importancia que yo estaba repartiendo. Bueno, y si ese es el 100%, ¿quién se lleva la parte más grande? Pues el que sea más grande. En este caso es el precio. O sea, en este caso, el más importante, ¿cuál fue? El precio. Muy, muy seguido por el cumplimiento, ¿eh? Muy, muy seguido por el cumplimiento. Bueno. Y en tercer lugar en importancia quedó la marca, en este ejemplo hipotético. Y así sucesivamente. Entonces, si usted quiere hacer algo más elegante y hacer un pastelito, bueno, usted podría venir aquí, ¿verdad? Darle insertar, que se vea más y todavía más elegante, y hacer un pastelito aquí, no sé, ¿verdad? Insertamos un grafiquito de pastel y bueno, pues no se ve mal, ¿verdad? Se ve bastante, bastante decente y bueno, está interesante. Podemos decirle aquí, por ejemplo, igual que además de eso, que le pongamos a esto, tal vez podemos decir que nos den los nombres o ese tipo de cosas. Pero bueno, la verdad que en términos generales, lo que me interesaba más que todo, están los nombres y ahí está. Y bueno, ahí se puede hacer lo bonito que uno quiera y uno le puede hacer aquí factores, importancia de factores, yo que sé qué, y tantas cosas que se pueden hacer en los gráficos en Excel, pero ahí tengo un grafiquito donde yo podría de alguna manera u otra ver cuáles son, por ejemplo, que el precio sería el 27%, súper bien, y ahí está, eso lo podría hacer, que eso no lo tiene la plantilla como tal, pero eso se puede hacer. Ya prioricé factores y estoy muy en paz y muy tranquilo porque es consistente matemáticamente. Mi nivel de pensamiento aleatorio, o nuestro nivel, porque eso se supone, repito, que se hace en equipo, esto está bastante controlado, está dentro de los límites permitidos, está muy bien. Entonces podemos seguir adelante. Ya yo sé cuáles son los factores más importantes. Entonces ven qué interesante lo que hace la metodología. Ahora, para cada factor, el primero que está aquí es el precio, el otro es la calidad, el otro. Para cada factor, él va a ir a evaluarme mis 5 proveedores. Entonces ven que aquí me pone de hecho arriba el nombre del factor, el precio. En la otra me pone la calidad, y en la otra me pone la excelencia. Vamos a hacer el del precio. Vamos a irnos al del precio y vamos a decir que el proveedor A contra el proveedor B. Por supuesto, proveedor A contra proveedor A es el mismo, por eso lo lleno de uno de limonal, ¿verdad? Proveedor A contra proveedor B. La misma lógica, la misma escala, del 1 al 7, del 1 al 9. Vamos. Proveedor A contra proveedor B. Resulta ser que el proveedor A, con respecto al precio, de la misma cosa que B, me ofrecen lo mismo, pero pongo un 1, no hay nada que hacer. Y el proveedor A con respecto al C, está mejor el C. Está mejor el C.
Y yo diría que la relación, aunque no sea tan perfecta, en esta escala es un 3. Entonces tengo que poner un tercio. ¿Por qué? Porque ganó el de la columna, no el de la fila. Perfecto. Y el D también está, este está igual que el C. Bueno, entonces vamos con la misma. Si está igual que el C, D ganó igual, punto 33. Y el E, no, eso sí está carísimo. Entonces está mucho mejor el proveedor, entonces le voy a poner un 3. Carísimo, no tantísimo, pero ahí va, aquí estamos acá. Bueno, le pongo 3. Y el B contra el C, el B contra el C, y agarro, los comparo, y hago mis análisis. Ven que si tengo los números exactos, tal vez podría hacer análisis numéricos exactos, pero igual tengo que ponerlo en esta escala para que esto funcione bien. Entonces tengo que idearme cómo hacer la escala. Pero vean que esto está pensado no solamente en estos factores que son fácilmente cuantificables y medibles, como el precio. No, es que y también la calidad es un poquito más difícil. La experiencia, ¿será que es en años? Bueno, el cumplimiento, la marca, ¿cómo mido la marca? Entonces, aquí puedo combinar factores fácilmente medibles con factores más difíciles de medir. Cuantitativos con cualitativos puedo meter acá. Bueno, ¿está bien? Entonces vengo y digo, bueno, el B contra el 6, nosotros de que el B contra el C me doy cuenta que no es igual que punto 33. 93, listo. Y el B contra el D, resulta ser que la relación, vean que no va a ser perfecta, porque si fuera perfecta, si yo dije que el A era igual que el B, y el B contra el D dio punto 33, yo aquí debería haber puesto punto 33, y no, voy a poner punto 5. Ven que no va a poner el mismo valor, pero siempre pongo a ganar la columna. Esa diferencia es pequeñita, posiblemente me la permita esa metodología. Y el B contra L vamos a poner un 2. Y el C contra el D, vamos a poner un 2 para ir un poquito más rápido. Y el C contra el E, vamos a poner un 5. Está mucho más barato el C que el E. Igual el D que el E parece ser carísimo. ¿Cómo me doy cuenta si es carísimo? Bueno, porque en esta de aquí, la misma, ¿quién ganó? Ganó por lo visto, no, ganó esta, ganó esta, ganó el proveedor E, ese es el proveedor más barato. Eh, bueno, porque lo puse al revés. Bueno, en este caso lo debía haber puesto al revés, debía haber puesto todos estos inversos para que este fuera. Para no dañarlo, vamos a poner que esto es menor precio. ¿Ok? Entonces el proveedor de menor precio, entonces va a ser esto. Bueno, ahí es que depende cómo lo plantees. Si lo planteo en positivo, lo planteo en inverso. Bueno, digamos que este es precio más alto, debería quedar de último, ¿verdad? Entonces, no, perdón, estoy leyendo mal. No, está perfecto, está perfecto. Este es el precio más alto, disculpen, me acabo de decir. Este es el precio más alto, y entonces sí, este es el más caro, y es cierto, vean que el proveedor aquí en todo lado perdió. ¿Y quién es el de precio más barato? Parece que es el C. Y después el D. Y después hay un empate técnico en el D. Aquí puedo hacer el mismo grafiquito que hice antes, el del pastelito y todo quedaría muy, muy elegante, muy bonito. Lo importante es que con respecto al precio ganó el proveedor C y segundo lugar el proveedor D. Pregunta, ¿será consistente? Es muy importante venir aquí y decir, sí es consistente. ¿Qué hubiera pasado si sin culpa? No, lo vamos a hacer en la que sigue, en la de calidad, tal vez. Me voy a ir a la dimensión de calidad. Vengo a la de calidad y en la de calidad veo que el proveedor A es el de más calidad, entonces va a ganar, van a ser mayores a 1. Contra el B veo que es un 3, contra el C es mucho mejor, un 4, contra el D sí está muy parecido, un 2. Contra el E, abismalmente mejor, la pongo un 6. Que también se pueden poner los números grandes, ¿verdad? Y el B contra el C, ¿cómo estamos? Sí, el B está mejor en calidad, ¿no? Un 3. Y contra el D, están muy parecidos, prácticamente igual, le voy a poner un 1. Pero contra el E, no, y sí le ganan muchísimo también, va un 5. Y el C contra el D, no, aquí sí es mejor el D. Entonces, como gana la columna, un 3, digamos, pero como gana la columna, a un tercio. Bueno. Y aquí, y el C contra el E, no, y sí está mucho mejor, está bastante mejor el C. Y el D contra E, está bastante mejor el D. Y eso sería todo. ¿Cómo quedó esto? Primero, ¿es consistente? Sí, estamos salvados, todos nos han dado consistentes. ¿Quién ganó? ¿Quién es el de mejor calidad de acuerdo a nuestra opinión? Ver que esto no necesariamente es una medición cuantitativa, cuidado. ¿Quién ganó? Ganó el proveedor A, es el mejor en calidad. Y el segundo mejor es el proveedor D. Y tercero, muy, muy cerquita el B.
Ven que los resultados son diferentes a los del precio, donde el que había ganado era el C y después el D. Bueno, y experiencia, hagamos un poquito de experiencia y vamos a poner la experiencia, vamos a ponerle que gana el A, tiene más experiencia que este, bastante más que este, muchísimo más que este. ¿Eh? Y el B contra el C, este tiene más el B, bastantilla más, este aquí sí está muy parecido al D y bastante más que este. Y aquí vamos a decir que aquí no, aquí el C contra el D gana el D, pero es 4 la diferencia de la calificación de uno contra otro, entonces pongo 1 de 4. Y aquí vamos a poner que sí, que contra este sí gana el C, es un 3, y aquí gana el D y es un 4. Entonces, con respecto a la experiencia, ya que la experiencia no es fácil de medir, no es que yo voy a ir, tal vez lo miden años y todo, pero no todos son años, ¿verdad? Entonces, depende de en qué proyectos hayan estado, a quién hayan surtido, es que depende de muchas cosas. Entonces, tal vez no es tan fácil como un numerito ahí, tal vez tuve que tomar decisiones y hacer una discusioncita donde decíamos, no, un momentito, tenemos que considerar que esta gente está acostumbrada a vender hospitales. No, esta gente no, esta gente solamente le vende a otro tipo de industria o solo a clínicas. No, me interesa que le vean también masivo. Ese tipo de cosas a veces no están en el numerito. Entonces hay que tomar decisiones y la gente opina. Y el numerito consensuado es el que debemos poner aquí, ¿verdad? Y nos fijamos, ¿da consistente? Da inconsistente. Ay, ay, ay. Y inconsistencia seria, en algo nos equivocamos. En algún lado hay un error. Y entonces hay que ver qué es el error. Entonces yo ni siquiera puedo ver el vector porque está mal. O sea, las calificaciones del pastel no puedo verlo porque hay algo que no está bien. Bueno, aquí creo que es que me equivoqué, perdón. Es un 3. A ver si era eso. Excelente, no era eso. Entonces, si es consistente, a ver si un dazo bien. Si es consistente, perfecto. Como si es consistente, puedo venir y ver acá. ¿Quién gana? ¿Quién es el que tiene mejor puntaje con respecto a experiencia? ¿Quién es el mejor proveedor con respecto a experiencia? A es el A. Y segundo, el B. Y tercero, por aquí, el D. Y ahí sí sucesivamente. Y ya hice la parte de la experiencia también. Voy a hacer, por ejemplo, la del cumplimiento. Vamos a hacer el cumplimiento. Siguiente aplicación. Y vamos a decir que con el A mejor, poquitito mejor que el B, que el C, vamos a ponerle aquí también, que el D vamos a ponerle que es mucho mejor el D, según nuestra opinión, vamos a poner aquí un 6. Y contra el E es mejor el A. Y el B contra el C, entonces es mejor el B. Y más o menos en una relación de 3 en nuestra escala. Y el B contra el D, muy parecidos, pongo un 2. Y el B contra el mucho más el B, pongo un 5. Y el C contra el D, que va, el D, por un 4. Pongo un cuarto. Y aquí este sí, el C, y aquí digamos que sí también. ¿Listo? Volvimos. Uf, inconsistencia C. Entonces, aquí sí tengo un problema. Aquí yo no puedo seguir, aquí yo no puedo ver este vector de aquí, no me sirve de nada. Si hago eso, estoy cometiendo el típico error que puedo cometer en los otros métodos que hablamos al principio. Entonces, tengo que venir y revisar aquí. Y eso sí no es tan fácil. Recuerden que dije antes, hay dos tipos de inconsistencias. Unos pueden ser porque puse uno primero que el otro y después me contradije, y otros pueden ser meramente de números. Pero ¿qué estoy diciendo yo aquí? Vamos a ver si aquí encontramos una. A más importante que B. A más importante que C. D es más importante que A. Y A es más importante que E. Vamos a prestarle atención a esto. D es más importante. Vamos a ver. ¿Y cómo es B contra C? B contra C, que aquí estaba en una relación, podría andar por aquí una inconsistencia, pero vamos a ver este. ¿Cómo es B contra D? B, dije que es muy, muy parecido a D. Pero la A, que dije que era muy parecida a la B, dije que perdía por mucho contra la B. Ahí está el problema. Si yo, por ejemplo, digo que no, que aquí en vez de puntos un sexto es, qué sé yo, un medio, que es un número igual favorable a la D, pero puse un tercio. Pero de muchísimo menor magnitud. Vamos a ver si funciona. Grado de consistencia satisfactorio. Ah, sí, sí. Entonces noten ustedes que sí podemos contradecirnos, más cuando participamos y opinamos varios. Es complicado el proceso. Bueno, y para no
durar mucho más en el procedimiento y poder terminarlo en marca y estabilidad. Los voy a llenar rápidamente. Marca y estabilidad. Vamos a llenarlos. Vamos a poner aquí 1 entre 2 porque gana el B. 1 entre 3 porque gana el C. Aquí vamos a poner 1, son iguales. Y aquí 1 entre 4 porque gana el E. Y aquí gana el B contra el C, gana el C. Entonces, también con la relación de 1/3. Entonces, pongo de 3, pongo 1/3. Y aquí el B contra el D pongo 1/2. Y aquí el B contra el E pongo 1/5. Mucho más, ganó el E por mucho. Y aquí el C, entonces pongo 1/4, más importante el C que el D, y aquí pongo 1/3, más importante el E. Y aquí vamos a poner 1/4 porque más importante el E que el D. Vamos a ver si es satisfactorio. Si es satisfactorio, perfecto. Ahora sí, ¿quién ganó con respecto a la marca? El que ganó fue el más grande, el proveedor E. Ese fue el que ganó. Ese no había ganado los anteriores, pero aquí sí ganó. Interesante, ¿eh? En algunas ganan y en otras pierden. Es normal. Segundo lugar, el C, que tampoco había salido mucho. Bueno, súper bien. Y vamos a la última, la estabilidad. Digamos que hicimos un análisis, nosotros nos unimos y opinamos. Ven que esto lo bonito es que se puede hacer rápidamente opinando. Gente que conoce el tema, expertos en la materia. Es cuestión de ver cómo nos ponemos de acuerdo. Que yo sé que es bastante complicado, pero si se puede, bueno, súper bien. Este lo vamos a poner aquí, que es un poquitito más importante el B. No, es un poquitito mejor el B en estabilidad. Está un poquito más estable. Aquí vamos a ponerle que sí está bastante más estable el C. Aquí vamos a decir que el A y el D están muy parecidos. Y aquí sí vamos a decir que, vamos a poner numeritos un poquito más grandes. Y vamos a decir que el E es mucho más estable que el A. Por lo tanto, en 6 la relación le pongo un texto. Y listo. Ahora voy B contra C. Vamos a hacerlo más rápido. Le voy a poner 1/3 porque gana el C. El B contra el D le vamos a poner 1/2 porque gana el de la columna. El D. B contra E le vamos a poner 1/5 porque es bastante más estable. El E, pareciera que va a ganar el E, ¿no? Y el C contra el D gana el C bastante. Y el C contra el D, que va, sigue ganando el E por menos, pero sigue ganando. Y el D contra el E sigue ganando el E también. Posiblemente en esta gane el E. Primero, veamos a ver si es satisfactorio. Hay inconsistencias serias. No nos sirve. Entonces no podemos tomar decisiones. Una vez más, vamos a ver qué está pasando. Bueno, ahí no sé, el A pierde contra prácticamente todos estos. El B, que está muy cercano al A, pierde contra todos estos. El C, que está mucho mejor que el A, está mucho mejor que el D. Pero vea que este 1 aquí me contradice, porque aquí dice que el A y el D son muy parecidos. Entonces, no creo yo que eso vaya por ahí, porque pareciera, bueno, entonces, ¿será que el D tiene que ser más importante que sí, que el A? Bueno, vamos a ver, digamos que no mucho, que es apenas un poquitito, porque la diferencia era esa. Vamos a ver. Sí, no hay inconsistencias serias. ¿Será que es más la relación? Vamos a ver qué sucede. Inconsistencias serias. Entonces empezamos a analizar y decimos, no, aquí hay algo raro. ¿Será que más bien aquí es un número mayor? Y empieza uno a hacer ese tipo de análisis. Ese análisis es posiblemente el análisis más complicado que vamos a tener en esto. Entonces, no, tal vez no esté por aquí, tal vez simple y sencillamente esté en esto. Que aquí puse 1/5. ¿Será que el B? Claro que hay una contradicción, puse que es 5 a favor de la B, pero por otro lado, donde analizo la B contra la D, la pongo muy parecido, y la A la puse muy parecido a la D, o sea que las tres deberían ser parecidos. No, por aquí puse 1/5 de diferencia. ¿Qué tal si pongo 1/2? Ya, inconsistencia seria. Bueno, vamos a ver dónde más hay otra. Vamos a ver. Entonces, aquí, tal vez aquí esté muy fuerte el quinto, tal vez la relación BD. ¿Cómo le pongo 1/2? No sé si por aquí anda. Listo, ya llegamos a satisfactorio. Ese es el trabajo complicado, ¿verdad? Y bueno, ya que está satisfactorio, pero vamos a ver qué bonito queda al final. ¿Quién ganó con respecto al tema de estabilidad? Bueno, parece ser que más estable es el proveedor C. Perdón, el proveedor E, seguido por el proveedor C. Muy bien. Y nos falta solo uno, el tiempo. Con respecto a tiempo de entrega, vamos a decir que se pone cualquiera.
Vamos a poner cualquier valor, ahí un poquillo rápido. Vamos a poner este, vamos a poner este, vamos a poner este, vamos a poner. Vamos a poner un tercio, todos aquí están ganando las columnas. Vamos a poner un medio, poner un cuarto. Aquí vamos a poner un 3 tal vez, y aquí tal vez un tercio, y aquí tal vez un cuarto. Parecía consistente, ahí el número más o menos lo me inventé, dio bien, dio satisfactorio, todo bien, traté de guardar cierta lógica. Quien ganó en este es el E, seguido por el C, y ahí vamos para atrás. Y ya lo hice para todos los factores. Entonces vean que cada factor tiene su pastelito. Pero cómo queda al final y al cabo la combinación. Lo que hace la herramienta al final o esta técnica al final es combinar cada resultado de estos con los resultados de los factores, con el peso que tiene cada factor en el primer pastel que hicimos. Y eso se ve aquí en resultados. Entonces en resultados, ahora sí, yo puedo ver que de mis 5 proveedores, en la combinación de los factores, después de haber hecho un análisis complicado y pesado, de cómo saber quién es el mejor proveedor para yo comprarle estas camas en el ejemplito que estaba poniendo, simple y sencillamente aquí lo que hice fue un ranking, para ponerlo así en bonito, un ranking de proveedores para este producto, un ranking de proveedores y bueno, les puedo poner el nombre de los proveedores, claramente, me voy a seleccionar datos, editar y marco el nombre de los proveedores y listo, y ya está. Y si quiero ponerle porcentajes, como dice antes aquí, tal vez puedo buscar un diseño ya hecho y si lo pongo este o este o este, que tal vez, papelillos, estos, hay que buscar alguno que se vea bonito y que no sea restrictivo, porque si algunos, ¿no? Eso está bonito, está bien bonito. Pues ahí está, entonces ahí tenemos, dice, ¿cuál proveedor ganó? ¿A quién teóricamente, después de haber nosotros, habernos sentado, haber hecho consenso, haber estudiado esto, cuál es el proveedor a cuál le deberíamos dar? Bueno, idealmente se lo deberíamos dar en este ejemplo al proveedor C. ¿Por qué? Porque es el más alto y que tiene la mejor calificación. Segundo lugar, al D. Ven que es muy parecido, pero bueno, ganó el C. Pero a la larga no alcanza toda la compra al C y tengo que partirla. Entonces ahí está el D, ese es el que seguiría. Y ya y si hubiera un tercer lugar sería el A. Y eso es lo que hace esto, jerarquizar, priorizar. Entonces, repito, esta técnica es una técnica muy utilizada porque permite que tomemos decisiones con base en algunos factores que no son necesariamente cuantitativos, pueden ser cualitativos, como ese, tal vez tal vez la estabilidad es medible y todo, pero aquí no fue que hicimos un análisis financiero, es que sabemos cómo es la estabilidad. Entonces, pueden ser variables cualitativas o cuantitativas, y además de eso, toman las opiniones de un grupo de personas, idealmente expertos en la materia, que toman esta decisión y dan esas calificaciones. Entonces, estas son actividades que se pueden hacer en cualquier empresa, organización, institución. Bueno, si ya hicimos un análisis previo y conocimos a los proveedores y conocimos las ofertas, esto normalmente es un proceso, depende obviamente de la cantidad de gente y todo, pero en mi experiencia es un proceso que puede tardar, ya con todos los datos analizados de previo, o sea, con que la gente conozca los proveedores, lo que estamos haciendo, puede tardar unas entre 2 y 4 horas aproximadamente, y esto sería entonces pensado en compras grandes, por supuesto, compras muy importantes. Una compra pequeña a la larga no hace falta hacer tanta, tanta profundidad de análisis, pero sí se recomienda para muchas cosas, como lo que dije al principio, o como ahora este ejemplo de selección de proveedores. Y eso es básicamente lo que quería comentarles con respecto al proceso de jerarquización analítica. Muchas gracias y que estén muy bien.